Buenos días a todos, muy buenos días a todos. Retornamos a nuestro Ateneo. Buenos días para esta parte del continente y buenas tardes para nuestros hermanos españoles que hoy les toca dar nuestro Ateneo. Hoy vamos a estar con Patricia Martín Playa, con José Ramón Martínez y con la querida Lola que va a moderar y nos van a hablar de desbridamiento y cobertura. Muchísimas gracias por estar presente siempre y bueno, te cedo la palabra, Lola. Sé que estaba por comer una paella y que hiciste una pausa para estar con nosotros y también agradecerle a Patricia y a José Ramón que estaban de guardia y en ese tiempo están compartiendo con nosotros. Te cedo la palabra, Lola. Muchas gracias, Bruno. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, muy bien. Pues un saludo muy afectuoso a todos nuestros compañeros de España y de Latinoamérica, desde Alboraya, desde Almácera, que es un pueblecito muy cerca de Valencia, donde estoy a punto de comerme esa paella que he compartido la foto con todos ustedes. En primer lugar, agradecer su presencia a todos y yo creo que en estos momentos en los que vivimos hay que mandar un afectuoso saludo a nuestros compañeros argentinos por la muerte de nuestro querido Papa, que bueno, nos ha influido mucho a todos y bueno, es argentino, pero es un poco de todos por ese idioma que nos une, así que mandamos nuestro saludo y nuestro afecto al Papa y ojalá que su línea que empezó continúe. Por otro lado, agradecer a mis compañeros, a Patricia y a José Ramón, que son dos grandes profesionales en España del tratamiento de los pacientes con quemaduras, que llevan mucho tiempo ya trabajando. Patricia trabaja en la unidad de quemados del Hospital Cruces de Bilbao. Ella lleva ya 5 años y es nuestra junior, nuestra promesa de futuro, con una experiencia impresionante en desbridante enzimático con pacientes con quemaduras, sobre todo niños. Y José Ramón, pues es muy conocido y querido también en Latinoamérica, igual que lo será pronto Patricia cuando se conozcan más. José Ramón es una persona con 12 años de experiencia, José Ramón Martínez Méndez, en el tratamiento de pacientes con quemaduras y nos va a hablar sobre el MIC. Así que no voy a restarles ni un minuto más de tiempo porque son dos ponentes espectaculares que tienen mucho que compartir de la experiencia y de cómo manejamos a los pacientes con quemaduras desde España. Patricia, ¿me estás escuchando? Sí, voy a Tengo que decir ello. que tanto Patricia como José Ramón están de guardia, o sea que hemos hecho malabarismos Nos entre la paella busca. y la guardia para poder estar aquí y poder compartir con todos nuestros compañeros que nos dedicamos al tratamiento de los pacientes con quemaduras. Patricia, cuando quieras, háblanos de tu experiencia con desbridamiento enzimático. Voy a ello. Comparto pantalla. Vale. Se ve bien, ¿verdad? Ahí está. Vale. Bueno, lo que voy a hablar no es del desbridamiento enzimático como concepto, que eso lo conoceréis todos, sino simplemente, sino dar especial atención a zonas en las que sea, pues, valga la redundancia, especialmente útil el utilizarlo, ¿vale? Entonces, bueno, esta foto de nuestro hospital y no tengo ningún conflicto de interés. Lo dicho, el propósito de la charla no es contaros cómo se trata un quemado con Nexobrid, sino en qué casos este desbridamiento enzimático nos va a ser especialmente beneficioso. Coño. Pues, muy brevemente, ¿qué es? Pues es un fármaco que está formado por una serie de enzimas que están enriquecidas en bromelaína, que es lo que viene de la piña, de ahí la fotografía, y lo que hace es un desbridamiento selectivo que necesita 4 horas para llevarse a cabo. Ha demostrado tanto in vivo como in vitro tener múltiples efectos, pues antiedema, que nos interesa bastante, antiinflamatorio, que nos interesa también, antitrombótico y fibrinolítico. Sobre todo nos interesa el hecho de que es capaz de hacer disolver el colágeno que está desnaturalizado por la temperatura, es decir, nos va a comer el colágeno que está comido por la quemadura en sí. Entonces, ¿por qué utilizarlo? Pues ya lo he dicho antes, por la palabra selectivo fundamentalmente. Por muy buenos que seamos, con un desbridamiento manual o con una hidrodisección, nosotros vamos
más a ojímetro que otra cosa. Hacemos un desbridamiento tangencial y caiga quien caiga. Hasta que no veamos sangre, normalmente pues no paramos. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Pues quitamos únicamente lo que hay que quitar. Es decir, no quitamos de más, como se ve en la fotografía, abajo del todo. Es decir, no nos llevamos células que tenían capacidad para regenerar, ni nos vamos a quedar cortos. Es decir, vamos a dejar escara que nos va a aumentar el riesgo de infección y va a impedir que los injertos que pongamos prendan. Pues hay algún estudio que están hechos que dice que con un desbridamiento tangencial hasta un 41% del tejido que está desbridado contiene células viables. Es decir, de la laminilla que quitamos manualmente, casi la mitad es tejido viable. Las indicaciones y contraindicaciones están ampliamente descritas en múltiples consensos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nosotros nos basamos en el último que tenemos en España, que lo hicimos con los intensivistas en el año 23. Lo básico, no utilizar en traumatismos, no utilizar si se ha utilizado previamente la sulfadiazina argéntica o el betadine. Se puede utilizar en grandes extensiones, el máximo en teoría es en torno al 15%. Luego explicaremos que según qué tipo de pacientes, a lo mejor el 15% es mucho y hay que bajarlo. Sí que se puede utilizar si han pasado 72 horas después de la quemadura, siempre y cuando el lecho esté adecuadamente preparado. No vale que sea después de la quemadura y que esté seco como la mojama. Tiene que estar húmedo para que pueda penetrar bien el Nexobrid. Se puede utilizar en algunos casos de quemaduras eléctricas y químicas. Nosotros con las químicas no nos hemos atrevido todavía, pero algunas eléctricas sí, mientras no sean de alto voltaje. Y, pues como ha dicho Lola, nosotros tenemos experiencia en niños y está aceptado oficialmente desde hace poco. Entonces, ¿en qué me voy a centrar en esta charla? Pues en las dos edades extremas de la vida, es decir, por qué es especialmente útil en niños y en ancianos, y en las áreas especiales, como son la cara y las manos, que son especialmente delicadas a la hora de desbridar. Dos ejemplos, pues una mano y un bebé con quemaduras en las cuales se aplicó Nexobrid en ambas. Empezamos con las quemaduras en la mano. En nuestra experiencia, no tenemos que realizar ya escarotomías. Es algo muy, muy útil por la cicatriz que queda en un área tan funcional como es la mano. Nos ayuda a prevenir el síndrome compartimental. Al poder utilizarlo en las primeras horas y no tener que esperar a un quirófano para quitar la escara a la quemadura, además de tener las propiedades antiedema, pues nos quita la quemadura, nos disminuye el riesgo de síndrome compartimental, tanto en la mano como en el antebrazo. Hay ciertas áreas de la mano que son especialmente delicadas, como puede ser el dorso. En el dorso, si vamos con un dermatomo manual o incluso con la hidrodisección, tiene muy poquito tejido subcutáneo, entonces es muy fácil que nos encontremos muy rápidamente, sobre todo en los dedos, con un tendón y que nos llevemos el tendón, o sea, no necesariamente el tendón, pero sí el peritenón del tendón es relativamente fácil. Entonces, con esto nos va a ayudar a quitar única y exclusivamente lo que haga falta. Y reduce la necesidad de injertos cutáneos, o sea, hay zonas, se ve en la imagen, las zonas más rojitas, a lo mejor si lo hacemos de manera tradicional con un dermatomo, las zonas más rojas de esta fotografía se van a llevar unos injertos. En cambio, si manejamos bien los tiempos y somos capaces de ver con la experiencia las áreas que sí que van a ser capaces de regenerar, pues vamos a reducir la necesidad de injerto en áreas especialmente delicadas. Aquí es unas fotografías para demostrar, pues esto es un síndrome, un paciente con un altísimo riesgo de realizar un síndrome compartimental. Llegó pronto con quemaduras profundas, se le puso el Nexobrid y en 4 horas ya veis que está el pinchito puesto en el brazo izquierdo. Estábamos midiendo la presión intracompartimental para comprobar que efectivamente podíamos librar de las escarotomías. Este es otro paciente con quemaduras profundas en la mano, eran quemaduras por llama, sobre todo en el dorso, lo que he dicho, áreas especialmente delicadas. Con el Nexobrid salvamos parte de la dermis, cosa que no hubiésemos podido hacer con un desbridamiento manual, por muy buenos que seamos. Mucha parte de esto nos la habremos llevado, yo por lo menos. Este paciente se injertó pronto, aprovechando las células dérmicas y estos injertos de piel. Y bueno, el resultado funcional es bastante bueno. Estos fueron unos meses después de la cirugía. Las dos manos. Y dale. Ahí está. Hay otros pacientes que directamente, me falta la foto pre, lo siento, esa no la he sido capaz de encontrar. Pero bueno, pacientes con quemaduras que a lo mejor tenemos dudas, con las manos tendemos igual a acelerarnos un poco e intentar desbridar un poquito antes que otras áreas, pues precisamente por la funcionalidad. Entonces, con el Nexobrid vemos más claramente qué zonas van a necesitar
desbridamiento y qué zonas no. Entonces, en este caso era un chaval bastante joven, libre de las quemaduras, y el resultado funcional, pues ya veis que sin injertos es bastante bueno. Las otras áreas anatómicas especiales, la cara y el cuello. ¿Por qué son especiales? Pues por un lado por el manejo de la vía aérea. En el caso de las quemaduras faciales, el paciente puede haber inhalado. La cara además tiende a hincharse mucho en las primeras horas después de la quemadura. En las quemaduras cervicales lo mismo, el edema del cuello. Y luego, bueno, las secuelas funcionales, tanto en la cara como en el cuello, las quemaduras periorales y las quemaduras en los párpados son quemaduras, son zonas muy delicadas. En la región perioral, nosotros protegemos tanto los ojos como la boca cuando ponemos el Nexobrid. Entonces, en los párpados en sí no se desbridan, pero en las regiones de alrededor sí. Entonces, las secuelas cicatriciales por retracciones de las áreas periorales y perioculares sí que mejoran en este caso. En el caso de las secuelas funcionales de las quemaduras cervicales, todos hemos tenido pacientes que con una quemadura cervical severa, tenga o no tenga la cara quemada, le tira del labio inferior. Entonces también nos va a ayudar con la retracción cervical y bueno, las secuelas estéticas obvias de ambas zonas, igual que con la mano, porque son zonas que socialmente pues, están expuestas constantemente. A tener muy en cuenta, por un lado, la quemadura de la vía aérea. Aquí nosotros no podemos, entre comillas, hacer nada. Si ha entrado ya sea por temperatura o por la inhalación y está afectado de tráquea hacia distal, pues está afectado, hay que intubar al paciente, lo manejarán los compañeros de intensivos o de anestesia según el centro en el que trabajemos. Pero sí podemos tener en cuenta el edema facial, que ahí sí podemos hacer nosotros algo, ya que con el Nexobrid se nos va a disminuir ese edema y si es una quemadura profunda en el cuello, por ejemplo, nos puede reducir el riesgo de que pueda haber un síndrome compartimental si son circunferenciales y profundas. La instalación del edema, como veis, es muy rápida. A esta paciente le intubamos en menos de 2 horas y costó mucho intubarla. Menos de 2 horas no desde el ingreso, sino desde la quemadura. Entonces, con el Nexobrid liberamos toda esa zona, bajó algo el edema, pero bueno, algo muy importante en estas áreas anatómicas. Y luego lo mismo que con el dorso de la mano, las limitaciones del desbridamiento manual. Por muy buenos que seamos, pues una oreja es algo dificilísimo de desbridar. Los contornos de la nariz, lo mismo. Y bueno, aquí pone la piel fina de los párpados, que bueno, no ponemos el Nexobrid porque lo protegemos las mucosas, la conjuntiva, pero vamos, las pieles con contornos y finas de la cara, nos ayuda mucho este desbridamiento que sea selectivo. Pongo aquí un ejemplo, este era un bebé que se quemó en una barbacoa, le vino un fogonazo porque decidieron avivar el fuego de la barbacoa con gasolina, entonces le vino el fogonazo a la cara. De entrada, pues dudas en qué zonas pueden ser más o menos profundas. Luego lo ves y hay áreas que efectivamente sí que fueron más profundas. Veis en las fotografías de la izquierda que claramente tiene una zona que necesita injertos. Pero en el lado derecho, por ejemplo, no. Si no hubiésemos puesto el Nexobrid, ese lado derecho a lo mejor no lo hubiésemos valorado igual o hubiésemos desbridado o según, porque los niños además son un poco más puñeteros de manejar. Aquí veis durante el desbridamiento enzimático las zonas que claramente necesitaban. Si os fijáis, al final parecía que no, pero en ambos lados necesito injerto. Y estas son las secuelas después de unos meses, 4 o 5 meses fácil de las cirugías. Lo mismo, tenía quemadas las orejas, si os fijáis tiene la oreja del lado derecho que tiene parte amputada, pero se amputó solamente la zona que con el desbridamiento enzimático se vio claramente que era para amputar, vamos, el cartílago. Otro paciente que me faltan algunas fotos, pero lo mismo, una quemadura en el cuello con el Nexobrid nos va a quitar solamente las zonas que sean claramente profundas. Este cuello en otras condiciones, si no se le hubiese aplicado el Nexobrid, se hubiese llevado un desbridamiento tangencial de prácticamente toda la zona anterior del cuello. En este caso libramos bastantes zonas y, como veis, solamente tuvimos que injertar las áreas que nos habían quedado más blanquitas después de esperar un par de semanas, que le hicimos con hidrodisección. Este señorín es una pena que no he sido capaz de encontrar el vídeo porque teníamos un vídeo con una movilidad del cuello, la verdad que era perfecta. Pero me ha costado encontrar algunas fotos que hemos tenido al fotógrafo de baja. Pasamos al otro bloque fundamental, las edades extremas, los niños y los ancianos. Características de la piel. No es lo mismo la piel de un adulto a la piel de un niño, no es lo mismo la piel de un adulto a secas que de un adulto en edad avanzada. ¿Por qué? En ambos casos tienen mayor posibilidad de deshidratación. Esto es algo que hay que tener en cuenta durante el tratamiento en general. En el caso de los niños, la piel es más elástica, para bien y para mal. También tienen más tendencia a hacer cicatrices hipertróficas, sobre todo en determinadas edades, que son sobre todo los lactantes y los niños más jóvenes.
La dermis de los niños es más delgadita que en el adulto. Entonces, por eso también es fundamental que tengamos mucho cuidado a la hora de desbridar, porque es una dermis con mucha más capacidad de regenerar que la dermis de un adulto, pero al ser más fina nos la podemos llevar con más facilidad. En el caso de los ancianos, tienen elastosis, tienen el colágeno degradado, tienen mucha menos elasticidad en la piel, pierden la protección grasa, son personas normalmente con la piel muy finita, muy finita y muy seca. Y luego, ya no es que solo disminuya el grosor de la dermis, sino que en estos pacientes disminuye la profundidad de las papilas dérmicas. Y es en esa profundidad de las papilas dérmicas donde va a haber más cantidad de células capaces de regenerar. Entonces, lo mismo que con los niños, se nos reduce la distancia que hay desde la quemadura hasta la piel sana. No os voy a contar cómo funcionan las quemaduras, simplemente el explicar que es especialmente útil en las quemaduras de segundo grado. ¿Por qué? Pues porque, como veis aquí, las células con capacidad de regenerar son las células que están marcadas con los números del 1 al 5. ¿Estas células dónde están? Pues en las zonas con más pelo, que en los ancianos y en los niños tienen en general menos pelo, y luego en la profundidad de las papilas dérmicas. Por eso es tan importante que el desbridamiento sea selectivo. Pues la diapositiva que os puse antes, si en un adulto normal nos llevamos un 41% de dermis viable, o sea, de tejido viable con un desbridamiento tangencial, en niños pequeños y en adultos más mayores, esa proporción es mucho mayor y necesitarían más cirugías. Este es un paciente con el que le pusimos desbridamiento enzimático, un señor de 80 años que se había quemado, si mal no recuerdo, haciendo mermelada. Era una quemadura por escaldadura con un líquido a alta temperatura, pusimos el desbridamiento enzimático, no era del todo circular, pero por si acaso lo pusimos pronto. Y esto es el resultado funcional. Ha habido áreas, bueno, el resultado estético no se ve cómo se mueve, pero bueno, ha habido áreas que sí libraron de injerto y otras áreas que al haber guardado células con capacidad de regeneración, pese a haber injertado, la calidad de esa piel siempre mejora. Otro paciente también en torno a los 80 años, que me diréis, bueno, la zona del tórax se ve claramente que es profundo, hombre, sí, pero y es una piel más gorda, también. Pero el paciente tenía también quemada la cara interna del brazo, esa piel es mucho más fina, tanto en adultos como en niños, y en adultos más mayores, pues todos hemos cogido injertos de piel total de esa zona porque te da para cerrar injertos muy grandes. Eso es porque está muy adelgazada y muy estirada la piel. Como veis, sí que parecía muy profunda la quemadura, pero una vez puesto el Nexobrid, ostras, pues hemos salvado bastante dermis, tanto del tórax como de la mano. Si veis en la fotografía, que no se ve muy claro, en el brazo, en la cara interna, sí que era una quemadura profunda y se ven zonas grasas. Pero una quemadura que a priori, pues en un adulto normal, pues sí, claramente ves que es profunda y dices, a lo mejor te decantas directamente por hacer un desbridamiento tangencial, total, vas a llegar a grasa. En un paciente de mayor edad que tiene la dermis más fina, a lo mejor esa quemadura, a lo mejor no, esa quemadura vas a poder salvar más células dérmicas que luego con un desbridamiento, nosotros utilizamos hidrodisección o directamente un NANAS. Puedes salvar esas células y el injerto prenderá mejor y el resultado será mejor. Otro caso, esta es otra niña con una escaldadura, veis que hay zonas, de estas sí tengo las fotos iniciales, pero bueno, la verdad que no las he puesto. Muchas zonas eran bastante profundas, muy pocas zonas en las que se salvasen células de la dermis, pero bueno, alguna hubo y utilizamos el Nexobrid y lo que parecía, inicialmente nos parecía que iba a ser profundo solamente la frente. Le pusimos el desbridamiento enzimático y eso avanzó, ya veis que prácticamente hasta el vértex. Este es el resultado, no es a día de hoy, la niña tiene ahora 4 o 5 años y sigo sin conseguir que me dejen ponerle los expansores para poder avanzar la línea del pelo. Esa es otra batalla con los padres más que con los niños. Ojo con los niños. Por un lado, puede haber casos de maltrato, vas a tenerlo en cuenta siempre, y crecen. Entonces, los niños los puedes manejar inicialmente muy bien. Ya veis, bueno, muy bien. Esta es una paciente que de hecho era una sospecha de maltrato. Y si veis, tuvimos que hacerle luego las escarotomías porque la historia que nos contaban, pusimos el desbridamiento enzimático y o sea, ahí había algo que no funcionaba y bueno, cortamos todo y tuvimos que hacerle las escaros. Pero si veis esta niña, sobre todo el pie izquierdo, al ir creciendo se le va retrayendo y se ha llevado los deditos hacia arriba. Con esta niña llevamos ya un par de cirugías de secuelas y tiene ya 6 o 7, 6 años acaba de cumplir esta niña. Entonces, bueno, a tener muy en cuenta también en los niños las cicatrices que pueden ser hipertróficas y luego también el crecimiento, que a un adulto le puedes dar el alta, pero un niño quemado con quemaduras profundas conviene de retenerlos
pues, más tiempo precisamente por esto y luego pelear con los padres para las cirugías siguientes, que bueno, como el niño camina, pues les da igual y no son conscientes a veces de que ese caminar puede afectar a otras cosas, como en el caso de esta niña, pues, los huesos del pie, el desarrollo de huesos y tendones. Brevemente las conclusiones. Pues, el desbridamiento enzimático es una técnica segura, está completamente estandarizada. Hay protocolos en todos lados. Nuestra recomendación, que cada uno adapte el protocolo que mejor pueda o sea, que mejor se adapte a los medios de los que se dispongan. El abanico de indicaciones es muy amplio, ¿vale? Muy, muy amplio. Pero bueno, es especialmente útil en áreas que sean estéticamente sensibles y como son la cara y las manos y que funcionalmente puedan ser también especialmente delicadas, sobre todo las manos y la zona perioral y orbitaria. Reduce, en nuestro caso, muchísimo y bien utilizado, es obvio, la necesidad de la realización de escarotomías. Y por lo que os he comentado de las características de la piel, pues es especialmente útil en las edades extremas de la vida. En el caso de los ancianos, tener en cuenta el estado basal. En teoría, un 15% es una extensión perfectamente safe, me sale en inglés, o sea, perfectamente, bueno, no me saldrá en castellano, que se le puede realizar sin que ello vaya a repercutir funcionalmente, pero nosotros, por lo menos en ancianos que sean delicados o que estén débiles, tendemos a reducir ese 15% y le damos un máximo del 10%. En nuestra experiencia, acorta también el tiempo de estancia. Y lo que os he dicho, a tener en cuenta el crecimiento de los niños para poder planificar un seguimiento a largo plazo. Muchas gracias y no sé si me he pasado el tiempo. Perfecto, perfecto. Patricia, además, súper ágil, súper útil y bueno, espero que tengamos muchas preguntas porque la verdad es que el desviamiento enzimático con bromelaína en Exovic, que como no tenemos conflicto de interés, podemos decir bien la marca, es una herramienta que se ha incorporado en todas las unidades de quemados, prácticamente, bueno, en España y en Europa bastante, y que nos facilita mucho el manejo, como tú bien has especificado, de áreas muy difíciles y que hasta ahora no teníamos una herramienta igual para utilizarlas. Así que espero que todos nuestros oyentes hayan tomado buena nota y que tengamos muchas preguntas para hacerte, que las haremos al final de la exposición. Que estamos jugando con una guardia entre José Ramón y tú, que de momento vamos bien. José Ramón, ¿nos escuchas? Calentando en la Sí, banda, que entres escucho. enseguida. Perfecto, pues le doy a compartir Bueno, pues José Ramón y ya lo conocéis todos. Bueno, es muy querido y es un profesional dedicado muchos años al tratamiento, 12 años nada menos, del paciente con quemaduras. Así que, José Ramón, adelante. perfecto. Pues muchas gracias por la presentación, Lola. Siempre es un placer volver a verte. Y después de hablar Patricia, pues a ver ahora ya qué cuento, porque claro, esto no lo pone fácil, nunca lo pone fácil hablar detrás de ella. Yo voy a hablar de los cromos, que ya que una vez que tenemos desbridado a los pacientes, pues lo siguiente será hacer la cobertura. Soy José Ramón Martínez, que soy cirujano plástico en la unidad de quemados de La Paz, en Madrid. Y bueno, aquí ya llevo 12 años trabajando en esta unidad y bueno, os voy a contar un poco qué es lo que hacemos nosotros o cómo hemos combinado el tratamiento que ha contado Patricia con otras técnicas para poder injertar. No tengo ningún conflicto de interés tampoco para declarar y bueno, pues vamos a hablar un poco de MIC. Está claro que el tratamiento estándar del paciente quemado es desbridar y hacer una cobertura estable. Esa cobertura estable la mayor parte de las veces suele ser injertos. Esa cobertura tiene dos finalidades. Uno es favorecer o evitar la colonización de las heridas, porque es el foco séptico para el paciente, y por otro lado necesitamos mantener un ambiente húmedo para que ese epitelio pueda crecer y hacer la cobertura estable. Y sabemos que lo que mejor se comporta en esas circunstancias siempre es el injerto, el autoinjerto de la piel, el autoinjerto del paciente. Este es un paciente tratado de forma conservadora. Es un desviamiento tangencial, está hecho bajo isquemia, por eso en la segunda foto no se ve sangrado. Después se ponen unos autoinjertos mallados y conseguimos una cobertura que pues es una cobertura que es más o menos estable y estéticamente razonable. ¿Qué es lo que nos suele ocurrir con este tipo de injertos? Porque claramente sabemos que es lo que hay que hacer, porque es lo que reduce la sepsis, es lo que reduce la estancia y lo que reduce la mortalidad de los pacientes quemados. Y eso ya estaba demostrado en los años 2000. O sea, no vamos a aportar nada nuevo. Pero que indudablemente ese autoinjerto, esa piel, es lo que queremos todos para poder reponer sobre nuestro paciente que ha perdido la cobertura cutánea. Pero claro, el segundo punto es
cuándo hacer ese injerto, porque la literatura nos dice que cuanto antes mejor, cuanto antes debridemos, cuanto antes hagamos la cobertura, mejor va a ir nuestro paciente, pero todos tenemos experiencia en quemados y estas fotos tampoco nos llaman tanto la atención. Es un paciente con standard of care, un 30%, paciente con 65 años que ingresa en la unidad, se hace un tratamiento agresivo, muy agresivo al comienzo, el paciente se inestabiliza al cabo del día siguiente de la cirugía y al final nos encontramos con un paciente que acaba con noradrenalina, con una situación hemodinámica muy mala y que tanto el lecho quirúrgico que tenía de desviamiento en miembros inferiores como la zona donantes se nos complican. Y ese 30% pasa que en 48 horas se convierte en un 50%. ¿Vale? Eso ya nos ha pasado y seguramente todos tengan experiencias y todos tengan fotos de este tipo como las que yo les presento. No les aporto nada nuevo. Pero siempre hay que recordar que el standard of care es el estándar, pero no es perfecto. No todo va como nos gustaría todas las veces, ni todos los pacientes son fantásticos y maravillosos en la evolución. Hagamos lo que hagamos o por bien que operemos todos. Los injertos tienen una historia detrás de sí y esa historia, aunque muy brevemente os comento, inicialmente surgieron los injertos en sello, que ahora llamamos dermatólogo, que se ha redescubierto y se ha puesto de moda en todos los departamentos de dermatología, que no dejan de ser nada más que sellitos chiquititos y que Mick en el año 58 lo que intentó fue intentar industrializarlos, esos autoinjertos en sello, que es intentar conseguir muchos a la vez para poder cubrir una zona más amplia. Sin embargo, aunque todo eso parecía muy bonito, lo que ocurrió fue que en el 64 surgieron los mallados y los mallados con una sola malladora a un precio de 3.000-4.000 euros, pues puedes hacer los kilómetros cuadrados que quieras con un fungible prácticamente gratis. Entonces, claro, al final MIC desapareció, porque evidentemente MIC tenía detrás una malladora algo más cara y un fungible que también era más caro. Y eso hizo desaparecer prácticamente casi toda la técnica de MIC durante casi 60 años. Posteriormente salió la técnica de sándwich, que todos conocen muy bien, que es lo de mallar 6-1 el autoinjerto y 4-1 o 3-1 el aloinjerto y combinar los ambos para intentar hacer coberturas grandes sin necesidad de recurrir al cultivo de queratinocitos. Pero claro, ¿qué es el MIC en realidad? MIC, aparte de ser no es un acrónimo, sino que es el nombre del señor que describió la técnica o que describió esta patente, no deja de ser una patente de una malladora para intentar hacer injertos en sello de manera industrial, es decir, conseguir de un injerto normal que nosotros sacamos con nuestro dermatomo, conseguir muchos microinjertos chiquititos que podamos colocar como cromos encima de nuestro lecho quemado. Inicialmente se describió la malladora, posteriormente se hizo una secuencia de pacientes en torno a los 60 y se publicaron sus resultados, que eran muy prometedores, pero después se perdió porque el mallado tradicional, el mallado que ahora conocemos como tradicional, que es el mallado normal, pues rápidamente invadió todas las unidades, invadió todos los centros porque era mucho más barato que hacer el MIC. ¿Dónde cambia el concepto? Cambia en el año 93 con la publicación de un grupo holandés en el que nos hacen es que, digamos que sistematizan la forma de hacer ese tallado, de hacer ese mallado, para conseguir 196 cuadraditos de injertos en sello, todos a la vez. Y en función del poliéster que usemos, en función del fungible, elegir cuánto ratio de expansión vamos a hacer. Puede ser 1,5, 1,2, 1,4, 1,6 o 1,9. Inicialmente la comparativa era obvia, es decir, partiendo de un cuadrito de 4 centímetros, podíamos expandirlo hasta un máximo de 9 veces y nos daba además 9 veces, de manera aritmética, nos daba 9 veces la expansión de ese injerto que nosotros habíamos hecho. Y esa malla que nosotros podíamos conseguir se compara con un mallado convencional. Y si comparamos el 1,6, pues nos encontramos que primero, el 1,6 no es un 1,6 real, se parece más en superficie en un 1,4. Es decir, que estamos expandiendo 4 veces el ratio, pero en cambio lo llamamos 1,6 cuando hacemos un mallado. Y cuando lo comparas con un 1,6 de MIC, nos encontramos que no solamente el 1,6 de MIC es más real, sino que es que además la distancia que hay entre los cuadrados es más pequeña que la distancia que queda entre las tiras de piel del 1,6. Y de nuevo el problema es que cuanto más distancia hay entre los bordes, más tiempo tardarán en cerrarse el centro de cada uno de los agujeros de la malla. Por tanto, el MIC en ese sentido aportaba una ventaja en el caso que íbamos a tener menor distancia y por tanto un potencial menor tiempo de reepitelización de las zonas tratadas con este. Inicialmente era todo teórico porque era un ensayo en laboratorio. Después se vería en los siguientes artículos que os voy a presentar, vería cuál es la aplicación real. ¿Qué nos proporcionaba? Pues una expansión más real, menos teórica y más real, y una manipulación algo más sencilla porque nos daban láminas para poder aplicar. Eso llevado a la clínica, el grupo alemán de Ludwigshafen, con Günther Germann a la cabeza,
nos enseñaba qué es lo que ellos consiguieron en su primer ensayo descriptivo y lo que encontraban fundamentalmente es que la tasa de prendimiento era muy buena. Ellos comparaban contra el injerto mallado y era un 90% muy similar al injerto mallado que tenemos todos en nuestras unidades en cuanto a tiempo de prendimiento, y el MIC se comportaba parecido. Pero aparte, de nuevo, estos lo habían aplicado en un solo tiempo quirúrgico, es decir, hacían debridamiento y luego cobertura con el injerto de MIC en el mismo momento. Y la tasa de prendimiento se sostenía con respecto a los mallados. Nos hablaban de que el ratio de expansión, de nuevo, es verdad que ellos también comprobaban a nivel clínico que es tal y como se predecía a nivel teórico, con un tiempo era suficiente y además tenía la posibilidad de poder manejar trocitos pequeños. Esos dos artículos en conjunto nos aportan cinco perspectivas. Por un lado, lo negativo. Lo negativo es, primero, necesitamos un fungible, necesitamos una malladora y es caro, no lo regalan, es caro. Son injertos que salen más o menos a 45 euros cada uno, cada lámina. Por tanto, no es barato. Por otro lado, si queremos acortar tiempo, porque el procesamiento lleva un tiempo dentro del quirófano y por tanto nos lo alarga, si tenemos que esperar a que nuestro instrumentista maneje esos injertos, va a prolongar el tiempo de quirófano. Y si queremos acortarlo, necesitaremos más personal, que también nos eleva el gasto. Y por un lado es el gasto por paciente, por otro lado hay que tener en cuenta que el hecho de que usemos menos zona donante nos va a permitir cubrir zonas más grandes con menos zona donante. Y eso tiene un impacto también en morbilidad y tiene un impacto económico. Y por otro lado, también el hecho de que el prendimiento sea tan óptimo también nos puede llevar al hecho de que podamos hacer un acortamiento en tiempos de repetización y por tanto también un impacto económico. Aunque nunca fue el objetivo de los autores poder contar esto. Más o menos estas son las tres imágenes que quería dejarles en la retina. Primero sacamos un injerto de 4,5 de ancho y todo lo largo que queramos, lo transferimos a un corcho, ese corcho lo hacemos la retícula y con esa retícula luego la transferimos con un poliéster. Os voy a poner un vídeo. Aquí tenéis dos poliéster, uno es de 4,1, que es el que queda en vuestra imagen a la izquierda, el otro es de 1,6 a la derecha. Y si os fijáis que las distancias entre los injertos, entre los microinjertos, aunque es más grande la 1,6 evidentemente, no es tanto más grande, no es tan exagerado en las distancias para poder revitalizar después, y todos estos cuadraditos que están ahí tan perfectamente colocados epitelizan en el lecho donante. Tengo un vídeo montado de cómo lo hacemos en la unidad, aunque está pasado no a tiempo real porque no operamos a esta velocidad, pero sí para que un poco vean cómo es la manipulación de los tejidos. La instrumentista no es tan rápida, o sea, no somos como los dibujos animados, pero así pasado el vídeo, pues se coloca la tira de injerto, colocamos los cuadraditos de corcho encima y recortamos ese injerto para que cuadre justo encima de ese corcho. En este caso, la epidermis queda para abajo. Nos vamos a encontrar con que ese corcho nos va a transportar el injerto. Ese autoinjerto que está ajustado a los bordes lo llevamos a un carrier y ese carrier pasa por la malladora. Y pasa primero en esta disposición y luego a continuación pasa a 90 grados, de tal forma que cortamos los dos ejes y nos genera 196 cuadraditos. Echamos un pegamento, ese pegamento se espera unos segundos y se transfiere al carrier, ese carrier de poliéster. Y una vez que está bien adherido, al retirar el corcho que no lleva pegamento, se va a quedar el injerto adherido al poliéster. De tal forma que nos queda ahora la dermis expuesta. Abrimos el poliéster y en función del que hayamos elegido, pues abrirá para 1,9, 1,6, 1,4 o el ratio que hayamos decidido nosotros. Y nos genera esos cuadraditos que veíamos antes en la foto, que se quedan tan bonitos, tan todos dispuestos en un solo sentido y a una distancia que es fija y que conocemos perfectamente. Recortamos los bordes dejando un pequeño margen pequeñito para poder fijar con grapas o con ágrafes al lecho quirúrgico, y lo más importante en este caso es que el lecho quirúrgico esté bien preparado, o sea, que esté totalmente limpio, que no sangre, que no tenga restos de colonización de ningún tipo y que nos permita expandirlo. Una vez que grapamos un lado, estiramos a tope y grapamos el lado contrario, de tal forma que se quede lo más terso posible para asegurarnos el contacto de la dermis expuesta contra el lecho dérmico de haber hecho el debridamiento quirúrgico previamente. Fotos clínicas como esta, en la que vemos que están todos los cuadraditos dispuestos, es un 1,6 sobre una espalda, y vemos en la otra imagen un muslo cubierto y el otro muslo no. Vemos que también lo ponemos sobre grasa, siempre y cuando el lecho esté bien preparado, no haya sangrado y esté todo perfectamente limpio. En este caso no hay isquemia, en ningún caso. Está hecho el debridamiento justo en quirófano con la hemostasia terminada. Al cabo de 7 días retiramos grapas, si está bien prendido retiramos el poliéster, si no esperamos hasta el retiramos todo, de tal forma que nos encontramos lechos tan óptimos como este. Evidentemente, esta quemadura era más superficial y el aspecto es como si fueran injertos sobreaplicados, pero generalmente el aspecto del MIC no es exactamente así. Si revisamos la literatura, nos vamos a encontrar
tres artículos que creo que son clave en este aspecto. Por un lado, el primero en el que encontramos un estudio descriptivo que era muy cortito, en el cual nos hablaba de la manejabilidad de este 1,4, que es un poco más manejable que el 1,4 convencional, y el hecho de que el ratio se mantenía. Pero, sin embargo, este será el más relevante, que es en 2008, en el que ya planteaban 37 pacientes con un seguimiento de 5 años, en el que hacían hincapié en la tasa de prendimiento que se acercaba de nuevo al 90%, y eso va muy, muy en favor de que son consistentes los resultados en diferentes sitios, por diferentes autores en diferentes unidades. Y sí ponía de manifiesto un dato que es relevante, que todo el mundo entiende, pero que es relevante entender, y es que la distancia del ratio de 1,4, 1,6, 1,9, es decir, la distancia entre los islotes es lo que condiciona el tiempo de epiterización. A más tiempo de epiterización, más exposición y por tanto tendremos más riesgo tanto de contaminaciones como de que haya zonas de que se nos deseque la dermis, especialmente si hemos usado un desviamiento enzimático, porque durante ese tiempo, si se nos seca, vamos a perder ese efecto que hayamos ganado con el desviamiento enzimático y vamos a tener un retraso en la epiterización, incluso a veces zonas que no quieren epitelizar bien. Ese espacio es lo que es clave y por eso el 1,9 rara vez se utiliza. Solo se usará en un concepto que veremos al final. Es que habitualmente el 1,6 es el que mejor se comporta porque tiene un ratio de cicatrización de en torno a 2-3 semanas, mientras que el 1,4 muchas veces en 10 días ya ha conseguido epitelizar si el hecho es bueno. También aporta este artículo acerca de los resultados estéticos que son mejores. Yo aquí tengo mis discrepancias y probablemente esto se podrá discutir después, pero yo creo que la epidermis lo único que hace es la cobertura de la piel. Lo que nos da el resultado cosmético es la presencia de dermis, es lo que hayamos sido capaces de preservar con dermis para que nuestros injertos prendan mejor y para que la elasticidad de esa piel residual sea mejor. Y eso va a estar en favor de lo que hayamos hecho nosotros en el desbridamiento y no tanto en el tipo de autoinjerto que hayamos utilizado. O al menos ese es el concepto que nosotros manejamos aquí. Porque si hacemos un desbridamiento facial y cubrimos con MIC, el resultado no va a ser brillante, evidentemente. ¿Hemos conseguido cubrirlo? Sin duda, pero brillante no va a ser, porque el MIC no va a conseguir revertir lo que le hemos quitado a ese paciente. Si no tiene dermis, habrá retracciones y habrá cicatrices feas. Indudablemente lo que sí nos pone de manifiesto también es que podemos manejar fragmentos más pequeños y a todos os habrá pasado que cortáis un 3,1 o cortáis un 4,1 y cuando el trocito es pequeño eso ya no hay Dios quien lo maneje y no hay Dios quien lo coloque bien. Y eso es evidente y es el MIC lo que nos favorece es que si hacemos un recorte del poliéster podremos tener 3 cuadraditos que podamos tapar, pero si hacemos un recorte de un mallado evidentemente no va a ser tan fácil de ubicar. Si conseguimos reducir la zona donante, conseguimos que el prendimiento sea sano, o sea, razonable, y que el tiempo de entre injertos sea más corto, probablemente tenga un impacto en morbilidad y en mortalidad. Y ese es el artículo que publica en el grupo austriaco en 2009, en el cual comparan dos grupos, unos con mallado y otros con MIC, y vieron que se reducía la mortalidad en un 30%. Probablemente hay sesgos en esos grupos, probablemente haya cosas que podamos revisar y si analizamos el artículo podemos sacar algún detalle, pero indudablemente esto ya pone de manifiesto que había una tendencia a que el hecho de reducir la zona donante, ser menos agresivo y conseguir un menor tiempo de epiterización tiene un impacto en mortalidad. No solamente en adultos, sino también en niños. Y ya está demostrado que prolongaba o que aumentaba la LD50 en niños con superficies corporales de en torno al 70%, lo cual era muy impactante. Si revisamos nuestros casos, los que tenemos en la unidad, pues este caso algunos ya me lo conocerán, que es un caso de los primeros que hicimos nosotros con Exobrid, en el que hicimos una cobertura secundaria con MIC. Lo que nos encontrábamos es que una quemadura que era dérmico profunda en su gran mayoría, con zonas subdérmicas, el hecho de ser capaces de preservar la dermis y conseguir injertar esa dermis reticular o esa dermis profunda, tenía una tasa de éxito muy grande en cuanto al éxito del MIC, pero también tenía un reporte secundario, y es que estamos aportando piel a una zona que ya tenía dermis y por tanto la elasticidad de esa dermis será mucho mejor y el resultado cosmético también va a ser mejor. Si se fijan en ese brazo en el que se expone la cefálica, en el que todo el contorno de la cefálica la podemos ver y también de la mediana, vemos que la elasticidad que tiene esa piel no es comparable cuando injertas cuando haces un desbridamiento tangencial que te bajas a grasa o cuando pones otro tipo de injertos. Indudablemente la retícula tiene que estar, porque el MIC es una retícula de cuadraditos y lo tendremos que ver. Posteriormente salió una revisión en 2018 acerca un poco en qué nicho de mercado se va a encontrar el MIC en los grandes quemados. Y evidentemente el hecho de reducir la superficie donante pues nos habla muy importante en sobrevivencia y tiene un impacto real clínico. Evidentemente en aquellos pacientes que también tienen comorbilidades, como antes aportaba Patricia, en los casos de pacientes con cierta edad o con comorbilidad, evidentemente si somos menos agresivos,
Podremos conseguir también rescatar alguno que esté en rango un poco más, con más dificultades clínicas o que pueda entrar en mortalidad, en rango de mortalidad. Y de nuevo también habla acerca del efecto estérico, pero como les decía, yo creo que aquí hay un factor de confusión bastante importante. Esta es nuestra paciente, 85 años, una quemadura en cara posterior por llama, en el que vemos que en la espalda tiene áreas que son dérmicas profundas, que cuando diríamos con Exobrid, pues no son tan profundas todas, hay algunas que sí que tienen escalón, pero realmente son rescatables, pero tenemos toda la dermis viable. Por tanto, nuestro injerto lo que va a hacer va a ser intentar hacer o intentar conseguir acelerar ese proceso de cicatrización porque estamos haciendo como si fuera una siembra sobre una dermis sana. Ponemos nuestros cromos y encontramos que al cabo de unas semanas la paciente epiteriza. En las zonas en las que la dermis está más preservada, el injerto tiene mejor aspecto. En las zonas en las que en las que la dermis era un poquito más profunda o se colonizó, nuestro aspecto cicatricial es un poco peor. Pero si nos fijamos en esa zona justo supraglútea, fíjense que la elasticidad, la normocoloración, el funcionamiento de esa piel es mucho mejor que en condiciones normales cuando hemos visto otro tipo de injerto mallado. Pacientes como este, que es un paciente con una morbilidad casi extrema, un paciente pendiente de trasplante hepático en situación terminal, que además se quema porque cae encima de una hoguera, que además es subdérmica en el abdomen, es la peor de las condiciones. Es un paciente mayor, con toda clase de comorbilidades, intubado, con superficies grandes y encima muy profundas. En este caso, aunque el aspecto es profundo, el desviamiento enzimático nos preservó parte de esa dermis reticular, la parte más profunda, de forma que con un pequeño rascado y un MIC nos permite hacer una cobertura, aunque sean 2 tiempos, nos permite hacer una cobertura bastante estable y dar un soporte o intentar acelerar en un paciente que tiene una morbilidad asociada muy relevante. Y en ese sentido, la última aplicación, que es de 2021, va un poco en esa orientación, y es el hecho de que a veces, si depilamos muy precoz, el paciente no está del todo estable. Y esto vuelve otra vez un poco al hilo de lo que comentaba al principio. El tratamiento estándar, que consiste en debilitar de manera precoz, a veces no nos deja al paciente en la mejor de las situaciones y ese autoinjerto no se va a encontrar tampoco con el mejor de los lechos para aprender. El hecho de poder hacerlo en 2 tiempos nos facilita tanto la tasa de aprendimiento como el hecho de que se puedan rápidamente, esos MIC que prenden, sean capaces de intentar crecer y revitalizar. Y en ese sentido va el trabajo que nosotros realizamos. Intentamos hacer el desviamiento, en nuestro caso casi siempre enzimático, intentamos hacerlo lo más precoz posible, si puede el primer día bien, si no el segundo. Posteriormente hacemos una cobertura con aloinjertos para dejar que se prepare el lecho y dejar que el paciente se reponga de esa agresión que hemos hecho y hemodinámicamente esté en mejor condiciones, si puede ser sin noradrenalina, mucho mejor. Al cabo de 3, 4, 5 días vamos retirando ese aloinjerto y colocamos nuestras planchas de MIC para intentar acelerar al máximo, reduciendo la zona donante al máximo. ¿Qué ponemos? Pues si la dermis es muy papilar o son zonas de poca movilidad, usamos 1,6 porque hacemos un efecto siembra sobre una dermis que en teoría está viable y aunque a lo mejor tenga poca capacidad de revitalizar, se lo proporcionamos nosotros con el MIC. Y en las zonas en las que sea un poco más profundo o bien sean zonas de mucha movilidad, intentamos que acelerar al máximo poniendo un 1,4 para intentar que en 10-12 días esa zona pueda estar revitalizada. Y por último, dejamos un último tiempo porque las cosas no van perfectas y el tratamiento estándar nunca es completo y a veces nos quedan zonas, pues zonas de pérdidas de MIC, zonas que no han quedado bien coalescentes, zonas que ha habido algo de desgarro de los injertos y necesitamos hacer un nuevo tiempo de cobertura tardía, que normalmente suele ser como a 2-3 semanas desde el primer MIC. ¿Qué usamos de cobertura secundaria sobre ese MIC? Mucho he publicado, pero nada hay concreto. El Silverlong es una buena alternativa, que es un apósito de plata, pero bastante caro. Aquacel es una buena alternativa si el lecho es bastante exudativo, si no es verdad que puede resecar. Los aloinjertos o el Supratel son 2 alternativas que se utilizan cuando hemos quitado el poliéster. Mientras tengamos poliéster no se pueden poner. El efecto sándwich se hace después. Entonces lo que hacemos es o bien aloinjertos o bien Supratel. Nosotros tendemos a usar mucho Aquacel, sobre todo en el primer tiempo, sobre todo recién puesto, para intentar controlar tanto sangrado, más que sangrado, sobre todo el exudado que puede haber al principio y que no se acumule debajo del poliéster y nos levante el MIC. Posteriormente se retira y a partir de ahí intentamos utilizar o bien aloinjerto o bien Supratel o mantenemos con curas con pomadas o con Aquacel en función del lecho, siempre y cuando si es más exudativo Aquacel, si es menos exudativo normalmente más bien cremas. Pacientes como este, que tiene una dermis reticular poco expuesta, más bien una dermis papilar con áreas que son superficiales, que es mixto, el MIC se comporta como una siembra, porque él tiene capacidad de utilizar desde bordes. Lo que le falta es en la zona central, donde no tiene esos folículos que comentaba antes Patricia, y por tanto necesitamos algo más. Nuestro MIC es una siembra, y aquí en este caso 6,1, porque cuanto más expandido esté, que en piernas. Vemos que la zona prerotuliana es algo más profundo, más cerca de la dermis reticular, pero sigue siendo una dermis sana. En esos casos, de nuevo, una siembra.
Pacientes como este, que tienen más superficie, que llega incluso al 60%, de nuevo, las zonas que son más profundas, 4,1, las zonas menos profundas, 6,1, para intentar aguantar los pasos 10-15 días y a partir de ahí empezar a hacer la segunda toma para hacer la cobertura que nos quede. Vemos que inicialmente todo es muy fantástico, todo está muy bien, vemos que en los gemelos se ve perfectamente la retícula, en la cara posterior del muslo no tanto y en la zona de la espalda tampoco, al igual que en el abdomen. La zona periumbilical vemos los cuadraditos, pero en la periferia, que es más superficial, no se ven tanto. Pero si vemos pasado el tiempo, vemos que todo tampoco es perfecto. También aparecen cicatrices hipertróficas y que tienen mucho que ver con la presencia del folículo, que es la presencia de pelo, que hace que la inflamación sea un poco más abigarrada y nos lleva un poco a cicatrización hipertrófica, muy a pesar de todos los empeños que ponemos en cobertura precoz o en hacer una buena cobertura antiséptica de las zonas. Pacientes que parecen muy superficiales, que cuando olvidamos son algo más profundos, de nuevo utilizamos la cobertura para hacer una epitelización dirigida. En las zonas que son más superficiales no usamos nada, en las zonas que son más profundas hacemos nuestra siembra para acelerar ese proceso de reepitelización e intentar ganar tiempo e intentar acortar al máximo tanto los tiempos de estancia como los tiempos de reepitelización. Y vemos que finalmente pues la epitelización es bastante homogénea y las cicatrices hipertróficas bajan a medida que disminuimos la colonización y que favorecemos esa cicatrización más rápida. Pero cuando las cosas son mucho más complejas, este paciente que alguna vez ya hemos comentado, es un desbridamiento, en este caso enzimático, pero de una paciente tremendamente profunda, subdérmica a la cara posterior y casi circular, en la que nos encontramos cómo se expone la grasa. Indudablemente en estos casos, pues la grasa siempre tolera muy mal y el mallado lo tolera muy mal, especialmente si son después de tangencial. Pero en cambio, cuando hacemos con desbridamiento enzimático, muchas veces hay pequeños septos que están visibles, que están viables, pequeñas zonas de que quedan viables, que nos hacen que realmente la cobertura no es completa subdérmica, sino que podemos tener zonas. En este caso se llevó 2 tiempos de MIC, o sea, 2 tiempos, perdón, de Nexobrid, 2 tiempos de MIC, y esta es la última etapa en la que vamos a hacer la cobertura de los pequeños hiperos que quedan entre MIC o la zona de cisalamiento para tener una cobertura completa. Vemos cómo posteriormente ya al alta la paciente tiene ese aspecto como atigrado, como en cuadraditos después de la epitelización, por ese fenómeno de hipercromía que ha ocurrido en el periodo inicial, pero que posteriormente con algunas sesiones de láser podemos ir ganando en coloración. La exploración a los 5 meses vemos que la flexibilidad es completa y esto se debe mucho a que hemos preservado buena cantidad de dermis y que nuestros MIC han caído en zonas especialmente favorables en cuanto a la dermis y vemos como la epitelización es buena y el rango articular también es muy bueno, con muy bajas retracciones en el hueco popliteo y con una extensión que es completa a 180 grados. Nos fijamos cómo al cabo de 18 meses y después de algunas sesiones de láser, cuatro sesiones en concreto de láser escala FX, vemos cómo el aspecto ya es menos atigrado, el aspecto final cosmético es mejor y la elasticidad es bastante buena. Como conclusiones generales, primero, el MIC nos puede acortar el tiempo de intervención, el número de intervenciones, siempre y cuando el lecho dérmico sea bueno y la tasa de prendimiento sea buena. Si no, realmente se va a comportar igual que un mallado. Pero si lo manejamos bien, realmente podemos reducir el número de intervenciones y podemos reducir mucho la zona donante. Ese efecto de zona donante es clave, sobre todo en grandes quemados y, por supuesto, en pacientes con morbilidad asociada, porque en ellos esa agresión que genera la zona donante también puede suponer un efecto deletérea finalmente en los pacientes y también un impacto en la mortalidad. En el gran quemado se comporta también muchas veces como un efecto siembra. Si tenemos una dermis preservada, podemos utilizar esos queratinocitos de nuestros autoinjertos en sello para intentar alargar o intentar acortar el tiempo de epitelización de las zonas que tenemos con problema. Por tanto, también tendrá un impacto en mortalidad. Y algo que se maneja en la bibliografía y que, bueno, tiene cierto impacto, y es que en algunas zonas que se colonizan, el hecho de que los injertos, los microinjertos, no estén en contacto unos con otros, hace que se comporten como pequeños islotes en placa de Petri. Y se coloniza uno, pero no se colonizan todos los que hemos puesto. Y hace que por lo menos podamos reclutar parte de esos injertos que hemos puesto puedan estar viables. No todo el poliéster lo vamos a perder, sino que perderemos algunos islotes y no todos. Y eso tiene bastante relevancia, sobre todo en algunos pacientes que llevan mucho tiempo de evolución en la unidad, que muchas veces tienen colonización o a veces incluso infección del lecho quirúrgico. Eso es todo lo que les quería contar y que espero que les haya sido de utilidad y ahora quedo abierto para todas las preguntas que quieran plantear. Esta es la foto de nuestro grupo de la unidad, que desde luego es un grupo fantástico y es el culpable de que los resultados salgan como salen. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. La verdad es que qué dos ponencias más espectaculares. Menos mal que, Bruno, espero que estemos grabando esto porque yo me lo voy a ver como 6 o 7 veces para poder absorber toda la información que nos han dado los dos, que creo que es
potentísima y que necesito procesarla porque aunque nos dediquemos a todos a los pacientes con quemados, siempre se aprende tanto de escuchar a los demás que yo creo que esta iniciativa de los Ateneos es fantástica para ello. Bueno, sí que tenemos preguntas. Patricia, ¿estás ahí o estás haciendo alguna cosa de la guardia? No, tú sigue tranquilo. Vale, pues a ver, sí que tenemos preguntas. De hecho, la primera es de nuestro compañero Luis Felipe, desde Brasil, que nos dice: ¿en qué momento se puede realizar el injerto? ¿Justo después de la aplicación del Exobrid? Bueno, José Ramón, contéstale tú, pero creo que tú lo has explicado muy bien con los casos en los que has hablado de cobertura, ¿no? ¿Queréis contestar uno de los dos? Uy. Hola. Yo voy a jugar la baza, en mi casa se juega así, depende de la profundidad. Si es una quemadura que vemos claramente que va a ser profunda, pues en cuanto nos dejen el primer quirófano vamos a por ello. Si es una zona que tenemos dudas que vaya a epitelizar o no, esperamos un poco más, nunca más de 2 semanas, 3 si es una espalda. Y en las zonas superficiales nosotros no utilizamos tanto el MIC en las zonas intermedias, entonces bueno, depende. No sé, José Ramón, vosotros algo distinto. No, parecido. Nosotros intentamos injertar no inmediatamente, aguantamos siempre 2, 3, 4 días para Sí, poder eso es. dejar caer el primer injerto, para que no haya un lecho que sea inestable, que se pueda interponer nada que haga que no prenda. Y luego injertamos dependiendo de profundidad. Si es profundo y está claro, para adelante. Si no está claro, aguantamos un pelín, normalmente máximo 10, 15 días. A partir de ahí, si no progresa, también injertamos. Igual que si intentamos hacer una cobertura dirigida después de Nexobrid y va todo fantástico, pero se estanca, pues en el momento que se estanca también abortamos misión y se injerta. O sea, los injertos no han desaparecido. O sea, Nexobrid no hace que desaparezcan, pero es verdad Eso que es. es útil de narices para conseguir mejorar a los pacientes. Mm. Vale, vamos a traducir al castellano de todos. Útil de narices quiere decir muy útil. Una, Perdón, una, perdón. una pregunta a los dos. Eh, No ¿Se se me oye? oye, Lola. ¿No? Ahora sí. ¿Se Ahora, me oye? Sí, sí, ahora ahora. sí. ¿Sí? Ah, vale. ¿Hay alguna diferencia entre el paciente que tú ves una quemadura que esperas 21 días para injertar previniendo una cicatriz hipertrófica frente a Nexobrid? Nexobrid no esperáis tanto tiempo porque estáis hablando los dos de 2 semanas. ¿Entendéis lo No que os quiero entiendo la decir? pregunta. No. Claro, tú tienes una quemadura y dices, no sé si va a epitelizar o no, me espero 3 semanas de margen. Y si en Tres 3 semanas semanas no solo en te... la espalda, ¿eh? La espalda y por ser la espalda. Nosotros más de Pero 2 semanas no esperamos. ni con Nexobrid ni sin Nexobrid. No. Ah, Bueno, vale. depende luego si nos dan quirófano o no nos dan quirófano. Vale. ¿Y Luego tú, ya José la Ramón? logística de cada Yo, sitio, yo sí, claro. yo sí espero más. Yo sí es de más tiempo. Yo creo que la cicatriz hipertrófica de los 21 días, es esa cifra de 21 días, en el caso de Nexobrid no es real del todo. Es verdad que no evita las hipertrofias, o sea que con Nexobrid también hay hipertrofias, pero no es del todo real. Yo creo que es una opinión personal, a lo mejor yo ahí estoy equivocado y no tengo forma de comprobarlo, pero yo creo que esas hipertrofias que suelen ocurrir con Nexobrid cuando aparecen más tardías tienen mucho que ver con la colonización del lecho. Y el hecho de que, o sea, tú en el momento que quitas la quemadura, la sopa de citoquinas que está interfiriendo con el proceso de epitelización es totalmente distinto a cuando tú tienes una quemadura que no has tocado y que esperas a que epitelice. Y esa que tú estás esperando tiene también lecho de tejido que está desvitalizado y que es quemado y que favorece una inflamación que no es la misma que cuando tú has quitado la quemadura. Yo creo que ahí, realmente, desde el punto de vista molecular, el comportamiento no es el mismo y la inflamación no es la misma. Por eso no tienes tanta hipertrofia a pesar de esperar más con Nexobrid, pero no siempre. Yo hay pacientes que he esperado 25 o 30 días para epitelizar y están muy bien, y pacientes que incluso injertándolos pronto han hecho hipertrofia con y sin Nexobrid. Yo creo que probablemente la hipertrofia hay más factores involucrados y probablemente el TGF-beta y toda la cadena de citoquinas interpuestas inflamatorias es totalmente diferente dependiendo del tipo de tratamiento que estás haciendo. Yo creo que los injertos, el hecho de que epitelicen antes o después, tiene impacto, pero tiene impacto por más cosas, no solamente por el hecho de que hayas desfibrilado. Vale. Me he quedado sin auriculares que se han quedado sin batería. ¿Se me escucha bien? Porque ahora voy así Sí. a pelo en medio del parque este. ¿Sí? Vale. Sí. Vamos a seguir con las preguntas que nos hacen. La doctora Linda Guerrero, besos Linda desde Colombia, nos pregunta por indicaciones y contraindicaciones y complicaciones. Linda,
te vamos a dejar para el final porque yo creo que nos colapsaría todo el tiempo y espero que a lo largo de las preguntas te podamos contestar muchas de las cosas que nos quieres decir y preguntar, porque además yo creo que de alguna manera ellos han ido contestando con las dos charlas lo que hemos preguntado. Y pasamos ahora a Priscila desde Ecuador, que nos pregunta te pregunto a ti, Patricia, en concreto, sobre si se puede aplicar diversas sesiones en caso de un desviamiento insatisfactoria y en qué margen de tiempo. Es decir, vosotros dos ponéis Nexobrid 2 veces en el mismo lecho, porque todos ponemos secuencial en un paciente gran quemado. María Eugenia, nuestra compañera de La Coruña, sí que lo ha hecho, yo me consta porque nos lo ha comentado. Pero yo creo que nunca he puesto Nexobrid 2 veces en un lecho, que la primera vez ha sido insuficiente. ¿Vosotros lo habéis hecho? Yo no. No, yo tampoco. Pero porque Si no funciona, cuchillo. claro. O sea, no porque no se pueda, sino porque económicamente no es rentable. Es decir, tú pones un tratamiento y esto en teoría es un tratamiento monodosis. Tú lo haces y si va perfecto, va perfecto. Pero si no te va, probablemente el lecho que has dejado o está mal preparado o no has puesto suficiente capa o lo has hecho de manera incorrecta o tienes un lecho que no está del todo bien húmedo como para que tolere Nexobrid, vas a gastarte otra vez un montón de pasta cuando estás viendo que ahí no estás yendo. Nosotros normalmente abortamos misión y seguimos para adelante con un tratamiento clásico. Pero es verdad que pasa pocas veces. La tasa de eficacia es un 97, 98%. O sea, que pasa pocas veces. Muy bien. Nosotros exactamente igual. Es que no oigo casi, me tengo que poner el móvil en el oído. Bueno, también nos pregunta Luz Ángela Calderón sobre quemaduras eléctricas. Bueno, es una de las contraindicaciones, Luz, del Exobrid en quemados eléctricos, sobre todo alto voltaje, en los cuales hay exposición de tejidos nobles. No tiene buena utilización el empleo de Nexobrid, igual que en quemaduras químicas, también por el hecho de que es tejido necrótico seco, que no es el tejido que tenemos en una escaldadura, una llamarada. Y bueno, contesto por los dos diciendo que no lo hemos probado porque además está fuera de ficha técnica y pensamos que no es efectivo. Vamos a continuar, nos felicitan. En flash eléctrico sí que lo hemos usado, pero en el fondo, digo que en flash eléctrico sí que se utiliza, pero en el fondo es llama. Entonces es otro tipo, no una quemadura por paso de alta corriente. Exacto, en la llamarada del flash eléctrico sí. Nos preguntan también, bueno, que felicidades, excelente trabajo, los resultados estéticos y funcionales son derivados de los procedimientos tempranos con desvidamiento y la cirugía. La prevención de cicatriz patológica, ¿cómo la hacen? Bueno, es que eso es otro tema. La verdad es que Virginia, tendríamos que hablar de prevención de quemaduras, que yo creo que es otro interesante webinar para cuando España nos vuelva a tocar otra vez un Ateneo, podíamos hablar de cómo cada unidad de quemados hace una prevención. José Ramón tiene un láser estupendo al que le mandamos todos nuestros pacientes y bueno, y todos también, y todos manejamos pues Coban, manejamos un equipo de rehabilitación potente y yo creo que la mejor prevención por una cicatriz patológica es hacer una cobertura definitiva lo antes posible, seguida de un buen equipo de rehabilitación, pero es motivo de otro Ateneo y nos vas a disculpar que sigamos avanzando con las contestaciones. Nos felicita Linda otra vez, Beatriz Manaro, sobre todo para lo que no hay que usarlo. ¿Y alguna pregunta más? Todos son felicitaciones. Bueno, Hugo desde Argentina, sería interesante compartir experiencia de pacientes pediátricos desde el brevamiento no es tan eficaz por el sangrado experimentado a diferencia de lo presentado en adultos. A ver, Patricia, esta pregunta es para ti. Sería interesante compartir experiencia en pacientes pediátricos donde el desviamiento enzimático no es tan eficaz por el sangrado experimentado a diferencia de lo presentado en adultos. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? En nuestra experiencia, la diferencia fundamental no es por el sangrado. Los niños a nosotros no sangran igual. De hecho, la tasa de transfusiones es bastante baja. La diferencia que tenemos fundamentalmente es en los lactantes que se queman por escaldadura, el líquido con el que se queman, la temperatura a la que está ese líquido. O sea, está demostrado que el Nexobrid, a partir de los, creo que son 60-70 grados, si la quemadura es con menos temperatura que eso, no es tan eficaz. Entonces, si un niño con lo que se quema es con un puré caliente, pero que está a 60 grados o a 50 grados, que ya es temperatura como para que con esa dermis finita se quemen, el Nexobrid no va a funcionar igual. El caso que puse de la niña con la quemadura en la cabeza era quemadura con aceite de una freidora en funcionamiento. Entonces, la diferencia que vemos en los niños
no tiene que ver con el sangrado, por lo menos en nuestra experiencia, sino con el mecanismo. Por eso nosotros ahora siempre preguntamos con qué se han quemado específicamente y cuánto tiempo llevaba eso con lo que se han quemado encima de la mesa, porque normalmente es un lactante que le da un golpe a algo. Entonces, si el lactante le da un golpe a la olla que está en el fuego, eso va a tener temperatura suficiente como para el Nexobrid, que el Nexobrid actúe bien. Si es un plato que llevaba un rato encima de la mesa, pues no va a funcionar igual de bien. Pero no tiene que ver con por lo menos en nuestra experiencia, con el sangrado. Sangran igual y hemos demostrado que nos sangran menos los niños tratados con Nexobrid, o sea, necesitan menos transfusiones que los niños tratados con un desbridamiento tangencial. No sé si eso responde a la duda. Lola. ¿Hola? Sí. Sí. Ahora, Es que llevo yo una pelea, chicos, solos con el iPod. Me tengo que quitar la cámara para poner la oreja conectada. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y bueno, la verdad es que hay muchísimas. Creo que ha generado mucha expectación eh, las las dos charlas. Nos preguntan si las quemaduras en región perineal y glúteos acostumbramos a hacer colostomías. Y bueno, yo tengo que decir que yo sí que he tenido dos pacientes en todos los millones de años que llevo dedicada a quemados, en los que tuve que hacer una colostomía porque era una quemadura que no había manera de manejar con lo que era la quemadura que llegaba hasta lo más profundo de la zona perineal. Pero realmente yo creo que la agresividad que supone hacer una colostomía no justifica los cuidados que hacemos para evitarla y que solamente es en casos muy extremos. No sé vosotros dos si tenéis alguna experiencia o tenéis algo que aportar. Nosotros utilizamos la Flexisil, la sonda rectal, eso sí que lo utilizamos con frecuencia cuando los pacientes tienen esa zona genital y glútea quemada, pero colostomías, no. Bueno, no tampoco. nos preguntan cómo colocamos Nexobrid en quemaduras. Bueno, entiendo que, Griselda, tienes que volver a ver el, las charlas porque yo creo que Patricia lo ha explicado muy bien y es complicado en una pregunta contestarlo, pero espero que vuelvas a oír el Ateneo y que te quede aclarado. Luego, respecto a la pregunta que nos hace Manuel sobre cuidados y enfermería posinjertos y cómo se realizan las curaciones o mantenimiento y cuidado de los sitios posquirúrgicos, insumos y material, pues también, Emanuel, un poco sería motivo de un Ateneo entero, porque sí que es cierto que somos todos aquí españoles y todos manejamos diferentes criterios y diferentes formas de manejar tanto con lo que son las zonas donantes como los injertos. Finalmente, no es motivo del Ateneo que estamos utilizando, pero agradezco tu pregunta porque sirve un poco para que nos planteemos que es necesario indagar más y compartir más los conocimientos y los cuidados que hacemos cada uno de nosotros en sucesivos Ateneos. Seguimos avanzando. Patricia, esta pregunta es para ti. ¿Rango de edad en el que se pueda usar con más seguridad Nexobrid en niños? Nos pregunta Lourdes Santiso desde Guatemala. Nosotros en nuestro protocolo tenemos establecido a partir de los 6 meses. En la práctica lo hemos utilizado a partir de los 11 meses. Y de O ahí sea, para podríamos decirle a Lourdes que un año es el rango más seguro, a partir de un año. En mi experiencia, a partir del año seguro, seguro. En nuestro protocolo por escrito tenemos puesto 6 meses, pero todavía no lo hemos utilizado en menores de justo 11 meses eran, el más joven. Bueno, y ojalá que nunca tengamos que utilizarlo, porque lo de los niños quemados es una cosa de verdad que la prevención es fundamental. Bueno, y luego usa en los niños bajo anestesia y cuándo injertar después. Bueno, un poco repítelo para Lourdes, es una compañera muy querida nuestra, pero sí, tanto en adultos como en niños, el Nexobrid no es una crema, es un desbridamiento que duele y hay que usar anestesia locorregional, sedación o general, como tú tengas costumbre de utilizar en tu unidad. Injertar, pues como hemos dicho, ¿no? Si inmediatamente no, y hay que esperar a que pienses que vaya a epitelizar o que pienses que puede ser profundo, pero esperas un poco porque siempre viene bien en unos días para que se estabilice ese lecho que ha quedado después del desvidamiento. Y te he quitado a ti esta contestación, Patricia, y la he contestado yo directamente.
¿Cómo se nota que me está esperando la paella? Todo se ha dicho. Bueno, el costo, José Ramón, ¿tú sabes el costo aproximado de una aplicación de Nexobri? Depende de los gramos. Recuérdanos un poco los precios. Depende. Aquí en España está costando 395 de 2 gramos, que ya casi no hay, y 1.000 euros más o menos el de 5 gramos, que eso equivale aproximadamente a tratar como un 3,5-4%, un poquito más, como un 5% cada bote de 1.000 euros. Y el tiempo de ahorro de estancia hospitalaria usando Nexobrid frente al desviamiento, hiciste un estudio y hay una publicación de La Paz que yo creo que podías compartir en el chat de la FELAC después de Nosotros este Ateneo. tenemos una publicación que reducía estancia, sobre todo lo que más reduce es tiempo de estancia en UCI, que es la parte más cara. Nosotros en el estudio inicial no reducía el tiempo global porque al final nos quedamos con el paciente hasta que estaba orientado del todo y al final eso era muy parecido al tratamiento estándar. Pero en UCI reducía casi un 30% de estancia, lo cual era muy relevante porque un 30% de estancia es una pasta, es un mogollón de dinero. Nosotros tenemos Yo creo que también un Patricia en el vuestro también, estudio. ¿no? Sí. Nosotros tenemos también un estudio que comparábamos los pacientes tratados con Nexobrid y sin Nexobrid y por un lado ahorrábamos en tiempo de estancia y por otro lado de quirófano. Se ahorraba mucho en la utilización de quirófanos, entonces los costes se disminuían. La estancia en críticos y la necesidad de quirófanos. Salía rentable, vaya. Bueno, pues os pido a los dos que si podéis compartir, bueno, Patricia, si me puedes compartir tu estudio, que lo he compartido en el chat de la FELAC, que tú no estás, y José Ramón si lo puede compartir. Me he vuelto a quedar sin los iPods con batería y vamos a continuar. Bueno, felicitan a los dos, obviamente. Me pregunta por Nexobriza en genitales y concretamente en prepucio. Chicos, ¿tenéis experiencia en esto? Sí. En genitales sí, en prepucio sí, se corta. Por tu parte, Sí, nosotros sí, lo utilizamos. nosotros hemos usado tanto en femenino como en chicos y el resultado es bueno. Lo único que pasa es que siempre hay que proteger muy bien la mucosa, no porque no desbride ni vaya a ser tóxico, sino ¿Sabes? porque cuando desbrida sangra mucho, porque la mucosa es mucho más sangrante que la dermis normal. Entonces hay que protegerla bien para no suponer un drama. Pero vamos, en ambos casos el resultado ha sido bueno, tanto en genital, tanto en vulva como en prepucio. Prepucio y en pene, vamos, no ha habido problema. El comportamiento es idéntico. Muy bien. Bueno, vuelven a preguntarnos por desviamiento enzimático y dolor y volvemos a repetir que sí, que duele, que no es que haya queja por parte de los pacientes, sino que es un desviamiento como quirúrgico, de hecho se hace en quirófano y que necesitamos anestesia. Nos preguntan por Nexobrid en genitales, que ya hemos dicho, ya acabamos de contestarlo. Siguen felicitando. Hay muchas felicitaciones, chicos, de todos nuestros compañeros de la TAM y nos dicen que nos podamos ver pronto. Ojalá que sí, que nos veamos muy pronto. Tenemos que organizar algo en España para que puedan venir todos nuestros compañeros a disfrutar de nuestro clima, de nuestra gastronomía, no solo la paella, que sepáis que hay muchas más cosas muy buenas en España, y de compartir nuestras experiencias. Y bueno, por último, desde Argentina, ¿cómo colocar el Nexobrid en las quemaduras? Griselda, ya te he comentado que lo mejor es volver a ver y a repetir y espero que nos pasen la grabación para que podamos volver a escuchar a José Ramón y a Patricia, que nos han dado dos ponencias increíbles. Y yo creo que, Bruno, nada más, ya tenemos todas las ponencias, ya tenemos todas las preguntas contestadas desde el chat. No sé si alguien más nos quiere preguntar alguna cosa. Bruno, ¿estás ahí? Sí, muy bueno, nada más que felicitarles. Patricia y José Ramón nos dieron unas excelentes clases de Nexobrit y de MIG. Creo que aprendimos bastante y por supuesto perfectamente coordinados por nuestra amiga Lola, que se muere ya de ganas de ir a comer esa rica paella que nos hizo ver. Y nada más que comentarles que el próximo Ateneo que le corresponde a Guatemala, que debería ser el 10 de mayo por problemas logísticos y también porque el 10 de mayo es el Día de la Madre en Guatemala, lo pasamos para el 17 de mayo y el 24 ya toca a Honduras. Les agradezco de nuevo, estuvieron brillantes en un horario medio difícil para España y bueno, estuvo genial. Esto quedó grabado y en breve voy a pasarles al chat de la FELAC. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Chao. todos.